Buenas tardes. Os voy a presentar mi trabajo basado en la novela King Folk, A Novel of China, de Peerless Book. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar a la autora. Peerless Steinbeck Book fue una estadounidense hija de misioneros en China, pero nació en Estados Unidos, en Virginia, West Virginia. Vivió desde los 3 meses hasta los 40 años en China y fue testigo directo de una de las épocas más turbulentas del país, desde la revisión de los Boxers de la batalla de Nankín hasta el nuevo régimen de Chiang Kai-shek. Ella fue profesora en la Universidad en Nankín desde 1920 a 1933 y debido a la revolución y las guerras se marchó de China y se estableció en Estados Unidos en 1937. Fue allí cuando ella comenzó su carrera como escritora con su primer libro Viento del Este, Viento del Oeste, traducido al español, East Wind, West Wind, de 1929, que fue un éxito de ventas. Y su segunda novela, The Good Earth, obtuvo el premio Pulitzer en 1935. De hecho, se hizo y se llegó a hacer incluso una película en el año 36, máximo 37. Tal fue la fama de sus obras. Book ganó el Premio Nobel de Literatura en 1938 y fue la primera novelista estadounidense, o sea, la primera mujer novelista estadounidense en obtenerlo, por sus descripciones de la vida en China y por haber logrado acercar culturas lejanas al público occidental. Book fue muy prolífica. Publicó más de 80 novelas, historias cortas y cuentos. Y ella fue extraordinariamente famosa de los años 30 a los años 50. Pero digamos que al abrirse un poco más a las distintas culturas, tras la guerra de Corea, ya perdió un poco ese toque especial, pero sin embargo siempre se mantuvo en el ojo del huracán por ser una activista de la lucha por los derechos de la mujer, de las niñas y sobre todo por lograr la integración de niños de razas mixtas, sobre todo la mezcla de afroamericano con chino y niños con retrasos, problemas cognitivos. O sea, ella tuvo su única hija biológica, porque ella luego adoptó 6 niños. Su única hija biológica nació con un problema de retraso mental profundo y eso la marcó muchísimo y hizo que de hecho su casa es una fundación, ahora mismo su casa natal en Vermont es una fundación que sigue acogiendo este tipo de niños. Otra cosa que es también muy interesante es que se descubrió en el año 2013-2014, una novela inédita. Se descubrió el manuscrito. Su hijo George Walsh la editó y la publicó. Yo la verdad es que la he leído. No es una novela muy brillante, no tuvo el éxito de crítica que tuvieron sus novelas anteriores, pero es interesante porque fue tal la cantidad de obras que publicó Book que incluso nos seguimos encontrando con material inédito. Como os he comentado antes, China marcó Book. Lo más importante de esta autora es que ella es una estadounidense, ella es una flor rara, está importada en una cultura que no es la suya, es hija de misioneros. Ella vivió el último cuarto del siglo XIX, en la cual Occidente utilizaba China como su colonia. China estaba muy subdesarrollada, tanto económica y social. Su ejército era pobre y débil. Entonces tuvo lugar distintas guerras, desde la guerra del opio hasta la guerra con Japón. Hay que considerar que el padre de Book, misionero presbiteriano, llegó a China en el año 1880. Ella nacería después y Book vivió un país permanentemente en guerra. Cuando después de la guerra con Japón, inmediatamente después ocurre la rebelión de los Boxers. Los Boxers se rebelan. Los Boxers son una facción ultraconservadora china. Se rebelan contra todo lo extranjero, contra la influencia gobierno del comercio, la política de la religión china. Cuando la derrota de los Boxers se hizo a sangre y fuego y además marcó el final de la dinastía Qing.
y eso fue terrible para los misioneros, sobre todo para los misioneros extranjeros que lo vivieron. Book vivió siendo pequeñita ese problema. También ella vivió la instauración de la República presidida por Yuan Shikai y además y la República Nacionalista de Chiang Kai-shek, la entrada del comunismo en 1927 y la larga marcha que terminó en la guerra civil que posteriormente ganarían los comunistas. Por eso ella abandonó el país en el año entre 1936, a finales de 1935-36, pasó unos meses en Europa hasta que llegó a Estados Unidos. Por eso solamente he hablado de este momento histórico, no he hablado de un momento histórico posterior, porque Book lo vivió ya desde su residencia desde Estados Unidos. Ella, por ejemplo, vivió la instauración del comunismo chino y la revolución cultural comunista, pero la vivió desde Estados Unidos. Y aunque escribió sobre ella, primero, esto no se refleja en el libro, y segundo, ya lo lo analiza desde el punto de vista estadounidense. Hay un libro en el que habla sobre ello, por ejemplo, Las tres hijas de Madame Liang, en la que sí habla de cómo es muy recurrente en sus libros, familias que se dividen entre Estados Unidos y China y cómo viven cada una la situación, parte de la familia, esa situación histórica, política y cultural. Book, ¿por qué fue tan famosa? Realmente porque fue la primera. Fue una pionera, fue la visionaria. Fue la primera en la que abrió a los occidentales, sobre todo al público estadounidense, sobre otras culturas, sobre el Extremo Oriente. Hasta Book poco se sabía de China, prácticamente nada. Por eso ya desde el año 1935 ya se la consideraba como la famosa novelista de los libros en China. E incluso ella gana el premio Nobel por la descripción de la China del momento y cómo pero lo ve desde los ojos de una estadounidense. Eso es básico. No es China es reescrito sobre un chino o una china de segunda generación escribiendo sobre China. No, es una estadounidense que se ha criado en China, pero lo sigue viendo como una extranjera. Y eso es de capital importancia. Book no describe China ni juzga, entre comillas, China como una china, sino que ve, juzga y considera y habla de China como una estadounidense. Vamos a centrarnos ya en la novela. La novela se llama Kinfolk, A Novel of China. La verdad es que es una novela muy especial. No solamente es especial porque es en algunos momentos divertidas, en otros momentos es entrañable, tiene unos personajes maravillosos como Mrs. Liang, que ya hablaremos de ella bastante, es un personaje recurrente en este trabajo. Es una novela especial primero porque se publicó por entregas en la revista Harper's Bazaar entre 1947 y 48. Y además este aspecto es básico, porque es que la novela está estructurada precisamente, se ve claramente que es una novela por entregas, porque desde el capítulo segundo hasta el final la historia se divide en dos, en lo que ocurre en Nueva York y en lo que ocurre en China. Es de forma secuencial. Además, es que es de las primeras novelas que abordan en profundidad la vida, la psicología y los problemas de una familia china. Pero hasta entonces, por ejemplo, en The Good Earth no hablaba de chinos, hablaba de campesinos. Sin embargo, ella habla de cómo se siente y vive una familia china de clase media alta, emigrante a Estados Unidos, que se divide entre los dos países porque de los 4 hijos, 3 vuelven a China, se integran en China, vuelven a sus orígenes, el padre y la madre permanecen en Nueva York y la hija menor se integra de forma voluntaria como una estadounidense y pierde su cultura china. Y entonces es una familia que llega a ser prácticamente birracial. No birracial, pero sí bicultural. Y esa es la base de la novela. Eso es la que lo hace tan interesante. Bien, ¿cómo he abordado este trabajo? Bueno, pues es una novela de unas 500 páginas. Es muy larga. Entonces no podía centrarme solamente en un capítulo. ¿Por qué? Porque como es una novela bicultural, hay trozos en los cuales no tiene